Grabación académica, escribir textos expositivos en el aula, fundamentación teórica y secuencias didácticas para diferentes niveles. Coordinadora Isabel García Parejo. Reproductora Aurora Isabel Lara Gutiérrez. Prólogo. Isabel Grácida y Carlos Lomas. En el transcurso de las últimas 2 décadas, en las que en la mayoría de los currículos lingüísticos europeos y latinoamericanos se adoptó una orientación comunicativa para la enseñanza de la lengua y de la literatura, se ha dado por sentado que hay conceptos teóricos, tanto lingüísticos como didácticos, que ya están totalmente interiorizados en el día a día del profesorado en las aulas. Se parte de la idea de que esos conceptos ya han sido abordados en infinidad de trabajos, tesis, libros, revistas, congresos y otros conceptos de información, y que por tanto han dejado de ser novedosos y se han incorporado de manera natural tanto al bagaje formativo de cada enseñante como a su quehacer didáctico en las aulas del lenguaje. En efecto, desde hace al menos 20 años hasta hoy han corrido ríos de tinta para formar e informar al profesorado sobre las nuevas orientaciones del quehacer didáctico en el aula, y se han editado valiosos trabajos de divulgación para fomentar una mirada integral en torno a la complejidad de la enseñanza del lenguaje en las aulas de la educación infantil, primaria, secundaria, obligatoria, bachillerato y universidad. Han sido años en que los diferentes saberes sobre la lengua y la literatura y sobre su enseñanza han tenido un cierto eco en la manera de estar y de actuar ante un grupo de estudiantes, en un lenguaje común entre iguales y en experiencias creativas y en materiales innovadores, en una formación inicial y continua que constantemente se revisa a sí misma como una forma de hacer ver no solo que el conocimiento lingüístico y la didáctica de la lengua avanzan y se transforman, sino que de manera específica la enseñanza de la lengua y de la literatura se mueve el compás dinámico de la casi infinita diversidad de los usos lingüísticos, de unos contextos de uso enormemente complejos y en continua transformación, y de unos emisores y receptores cuyas actividades, habilidades, saberes culturales interpelan a diario de manera tradicionales de enseñar. Uno de los ejes que vertebran la selección de los contenidos en las clases de lengua se relaciona con la noción de tipología textual de Van Dyck, Castella, Broncar, Beogrand y Dressler. Una noción que hoy a menudo se malentiende, se confunde con otras nociones o se enseña como un conocimiento formal cuyo estudio exige al alumnado con el fin de evaluar si es capaz de repetir de memoria una u otra característica, es la clasificación de los textos. Por ello, es especialmente oportuno en nuestros días evaluar de una manera crítica algunas aportaciones teóricas de la gramática textual que de manera absolutamente radical y distinta a su origen se han convertido en la escuela en conceptos alejados del sentido con el que en su día se sugería su uso didáctico en la dinámica cotidiana del aula. Si el objetivo esencial de la educación lingüística es contribuir a la adquisición y al desarrollo gradual de competencias comunicativas vinculadas a los usos discursivos más habituales en la vida de las personas, hablar, escuchar, leer, entender lo que se lee y lo que se ve y escribir, es bastante obvio que en la selección de los tipos de textos que van a ser objeto de trabajo en las aulas de lengua, habrá que tener en cuenta qué modalidades del discurso se corresponden mejor con estas intenciones. En este sentido, es innegable que conversar, narrar y exponer constituyen los usos discursivos más usuales entre nuestras comunidades de habla. Estos modos del discurso tienen un requisito ineludible, una situación dialógica en la que al menos dos interlocutores y un objeto, una idea o un hecho al que esos interlocutores se refiere cuando conversan, narran o exponen. El libro Escribir textos expositivos en el aula, de la teoría a la práctica, coordinado por Isabel García Parejo, y en el que participan docentes del grupo de investigación Didactex, alude de manera específica a uno de los tipos textuales más utilizados en la educación, el texto expositivo, el texto escolar por excelencia, en definitiva, el tipo de texto a través del cual se realizan muchas de las tareas de construcción escolar del conocimiento, tanto con la lectura como en la escritura. Como señalan Casimir y Tuzón, el texto informativo, explicativo o expositivo tiene como finalidad hacer saber, hacer comprender y aclarar algo. Cuando un profesor, una profesora o el libro del texto exponen un determinado contenido, lo hacen desde la idea de que nadie pondrá en tela de juicio lo dicho, ya que quien expone está investido con la autoridad de quien sabe, y transmite ese saber especializado a quienes no saben o no dominan ese contenido. Por ello,
El contexto de la explicación supone un agente poseedor de un saber y un interlocutor o público que está en disposición de interpretarlo a partir de su conocimiento previo, pero que necesita aclaración. La relación que se establece es asimétrica en el sentido de que hay un desfase entre el experimentado, el experto, y el que no tiene experiencia, el ego. El propósito de la explicación no es convencer ni influir en el comportamiento del interlocutor, sino en todo caso cambiar su estado epistémico, logrando que la información que ofrece dificultad o que no ha sido accesible para el destinatario se convierta en un bocado digerible. Casamiglia y Tuzón, 1999, página 308. A lo largo de toda la vida académica, docentes y estudiantes están en contacto permanente con los textos expositivos o explicativos, que al tiempo que transmiten información nueva, transmiten ideas diversas con la intención de mostrar o de explicar o hacer comprensible algo a alguien. El propósito fundamental del texto expositivo, de hacer comprender una información, un concepto, un hecho, sin que ello impida que un texto expositivo aparezca también en secuencias naturales argumentativa, apelativa o narrativa, hace que este tipo textual sea ideal para leer y escribir en el aula con la intención de lograr en el alumnado una serie de competencias que habrá de saber utilizar como lector y como escritor en los textos que cotidianamente lee y escribe, que son omnipresentes durante toda su vida escolar y social y que le permitirán en síntesis transformar la información escolar y social en un conocimiento cultural relevante y funcional. Las características generales del texto expositivo: uso de la tercera persona con función referencial, predominio de las formas verbales impersonales, uso de registro formal, precisión léxico, empleo de verbos en indicativo, utilización de reformulaciones y explicaciones, abundancia de términos técnicos científicos, uso de conectores específicos y de recursos tipográficos de diversa índole, presencia de paratextos, analogías, ilustraciones y citas, así como su organización o secuencia más o menos canónica, consiguen interiorizar en el alumnado una geografía textual que le permite colaborar de manera activa en la construcción de lo que se lee y escribe dentro y fuera del aula. Escribir textos expositivos en el aula nos ofrece no solo una adecuada síntesis de los estudios teóricos en torno al texto expositivo, sino también y de manera concreta actividades didácticas con una orientación práctica en las que se relatan estrategias diversas donde el papel de quien escribe es central. Las prácticas sociales de la lectura y de la escritura en torno al texto expositivo se traducen en experiencias concretas de trabajo en el aula y en sugerencias para el diseño de otras actividades adecuadas de contextos específicos y a niveles diferentes. En ese sentido, los materiales del grupo Didactex que se ofrecen en estas páginas parten de experiencias concretas que quizás sean parecidas a otras, pero que nunca serán idénticas. De ahí que las propuestas didácticas se conciban como ilustración de formas concretas de hacer en las aulas y como estímulo de otras experiencias que concreten lo que en ocasiones se establece tan fríamente en el currículo de las áreas lingüísticas. Hacer explícito el proceso de la escritura, tanto en la reflexión teórica inicial como en la producción textual, sitúa en el centro de la acción educativa la importancia de la situación comunicativa, del propósito de la escritura, de la claridad con la que se establecen los géneros de la exposición, la importancia de los temas que se abordan y básicamente la importancia de leer y escribir un texto específico de lectura y escritura. El grupo de investigación Didactec ha conseguido organizar en torno a este libro una mirada reflexiva y didáctica sobre la producción de textos expositivos en las aulas, en una voluntad de convergencia entre la reflexión teórica relacionada con la práctica social de la escritura en contexto y las propuestas didácticas adecuadas a los diferentes niveles escolares. De ahí el valor de estas páginas y su utilidad didáctica para quienes desde la educación, y no solo desde la educación lingüística, intentan fomentar entre el alumnado competencias específicas en torno a un tipo de textos, como los textos expositivos, que tienen como objetivo último transformar la información en conocimiento y en acción, una tarea que en última instancia es lo que otorga sentido y significado a las instituciones escolares y a la labor educadora del magisterio. Introducción. Isabel García Parejo. Este libro representa el esfuerzo colectivo de un grupo de docentes de diferentes niveles del sistema educativo, muchos de ellos miembros del grupo de investigación Didactec, que desde el año 2001 se reúnen periódicamente para explorar de diferentes perspectivas cómo mejorar el desarrollo de habilidades escritas desde la educación infantil hasta la experiencia universitaria, teniendo en cuenta factores cognitivos, socioculturales, lingüísticos y educativos de la composición escrita. Resultados de esta exploración son dos propuestas que han orientado las investigaciones de este grupo.
Un modelo de producción textual pensado fundamentalmente para la intervención didáctica en el aula, que recoge todos los factores anteriormente mencionados. 2. Un modelo de secuencia didáctica para la enseñanza de la escritura, basada en los presupuestos teóricos de un modelo de producción textual. Aunque pueda pensarse que han pasado muchos años desde que se publicaron los primeros trabajos sobre la importancia de los procesos que intervienen en una tarea de reducción, planificación, textualización y revisión, y que el estudio sobre gramática textual y tipología de textos parece haber llegado a los currículos oficiales y a los manuales, lo cierto es que cognición y retórica, por un lado, y ámbitos sociales de los géneros y prácticas de aula, por otro, no parecen haber dado con un espacio de encuentro como se traduce incluso en los programas de formación del profesorado de muchas facultades. En este libro, el grupo de investigación Didactext propone un espacio didáctico de encuentro textual en el que puedan tener lugar prácticas letradas basadas en la enseñanza explícita de géneros textuales presentados en sus ámbitos socioculturales y con sus características textuales. Este libro se centra en la escritura de los textos expositivos por ser los más demandados en el ámbito académico en todas las áreas del currículo y quizás los que menos atención reciben en todos los niveles. Los 10 capítulos que lo conforman se articulan alrededor de dos partes bien diferenciadas. La primera, construida a partir de un modelo de pregunta-respuesta, permite al lector participar en la reflexión teórica alrededor de la enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social contextualizada. Los 5 capítulos de la segunda parte nos acercan a diferentes propuestas generales en diferentes niveles del sistema educativo, después de haber realizado en uno de ellos una mirada etnográfica a las prácticas de escritura de nuestras aulas. De estos supuestos, el primer capítulo nos introduce en el concepto de secuencia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la escritura entendida como un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas en torno a un tópico central para la consecución de unos propósitos que deben ser conocidos por todos los participantes. Como señalan las autoras, el interés de esta noción es que permite gestionar un trabajo globalizado en el que se tengan en cuenta los contenidos de enseñanza, los objetivos de aprendizaje, que varían en función de las dificultades y de lo de los estudiantes, y la necesidad de actividades y ejercicios variados según un calendario previamente establecido. En este capítulo se presenta de manera específica la propuesta del grupo Didactec para abordar la enseñanza de la escritura en las aulas. El segundo capítulo trata sobre las regularidades lingüístico-textuales de los textos expositivos escritos en español. En una primera parte se discuten los conceptos de texto y género expositivo y todos los subtítulos textuales que lo integran, atendiendo criterios de carácter funcional. En una segunda parte se describen las características de las estructuras textuales de los textos expositivos más frecuentes en español, tomando como ejemplo textos de diferentes áreas del conocimiento. El análisis se cierra con las regularidades textuales de dichos textos en diferentes niveles, paratextual, textual, párrafo, frase, oración, nivel léxico. Además de ser un documento de interés para el trabajo en el aula, el capítulo incide en la importancia del estudio explícito de este tipo de textos para la formación de los estudiantes en los niveles de enseñanza obligatoria. Con el tercer capítulo se inicia la presentación de los 3 momentos fundamentales del proceso de escritura: planificación, textualización y revisión. En este capítulo se aborda la planificación entendida como una fase que viene precedida por 2 tareas previas, la de conceptualización del proceso de escritura y la del acceso al conocimiento. A lo largo del capítulo se describe cómo al escribir va cuestionando sus tensiones comunicativas y el contexto social en el que se produce, así como las características del tipo de texto que debe generar. Las respuestas deben llevarle a proponer guiones que irá organizando con la búsqueda de datos necesarios para preparar su texto. En este capítulo se propone el uso de diferentes técnicas asociadas a las distintas estrategias que ponen en juego los estudiantes en estas fases. La producción del texto escrito constituye la fase central de la secuencia didáctica. A ella se dedica el capítulo 4. Se entiende por textualizar, escribir textos con sentido, que reconozcan el contexto social en el que se escriben, que se adecúen a la intención comunicativa, a los destinatarios y a la modalidad elegida, que apliquen las características formales de sus normas de textualidad, además de buscar la precisión y la corrección. El objetivo de esta fase es la escritura del texto expositivo, a la que se denomina borrador. La escritura del texto borrador consiste en desarrollar el esquema de contenido y aplicado a las características formales y las regularidades textuales propias de los textos expositivos en los distintos niveles: paratextual, textual, párrafo, frase y oración, correctores, nivel léxico y ortográfico. El profesor debe ser el mediador que guiará a cada alumno en el proceso y le brindará una serie de materiales didácticos y recursos pedagógicos como los que se proponen en este capítulo. La presentación del proceso
El capítulo 5 se cierra con la revisión del texto. Esta se concibe como una fase recursiva que incide sobre el paratexto, el texto y la letra, atendiéndose a las principales operaciones cognitivas que se movilizan cuando se revisa, añadir, suprimir, sustituir, reforzar, distribuir y organizar. El autor incluye 3 ejemplos prácticos realizados por los alumnos de sexto de primaria que muestran el tránsito que sigue desde el borrador hasta la reescritura del texto definitivo. Aunque se considera un momento difícil, se entiende que es necesario tutelar al alumno en estos procesos mediante guías de ayuda que los monitoricen, y hay que asignar tiempos en la programación escolar para redactar, tiempos que vayan desde momentos más tutelados hasta la autonomía que se conseguirá mediante la práctica. A caballo entre la primera parte y la segunda, el capítulo 6, Exposición escrita y Escuela y Sociedad, propone al lector una mirada etnográfica a las prácticas escritas de las aulas de educación secundaria. La autora se cuestiona los conceptos de alfabetización funcional, ligado tradicionalmente a los usos sociales de la lectura y escritura de una comunidad, y el de alfabetización académica, que formaría parte de los usos letrados de una comunidad, pero que parecen estar dominados por rutinas y políticas educativas, ajenas a los verdaderos intereses de la sociedad y de la comunidad académica. A través del análisis de los materiales usados en el aula, de la distribución de tiempo, de las actividades y sesiones de diferentes asignaturas, y del análisis de los tipos de textos producidos, la autora invita a tomar conciencia crítica sobre las consecuencias éticas y sociales de la enseñanza explícita, de los géneros académicos y, en definitiva, de ciertos tipos de alfabetización. Las experiencias que siguen a continuación son una pequeña muestra de cómo es posible convertirse en agentes sociales para el cambio en los modelos de enseñanza de la lectura y de la escritura. El capítulo 7 se centra en la educación infantil. La visita al buceo es la unidad temática elegida para planificar una serie de actividades en torno a la secuencia didáctica de un texto expositivo informativo, con la finalidad de favorecer el desarrollo del lenguaje verbal, oral y escrito. La organización de las actividades de dicha secuencia responde al proceso de producción de textos, planificación, textualización, revisión y edición, distribuidos en 3 momentos: antes de la vista, durante la visita y después de la visita. El objetivo final es construir un libro que recoge información sobre un cuadro y sobre un actor para presentar a los padres, además de incluir el proceso de elaboración. En estas etapas, además, se establece un contexto social peculiar en el que se producen situaciones específicas de comunicación, definidas por la presencia de un grupo de niños y una maestra, realizando una actividad conjunta de enseñanza, aprendizaje y viceversa, mediante el lenguaje oral. De los usos orales del lenguaje en el aula, los autores inciden en la importancia de la conversación para la producción de un texto escrito. En el capítulo 8, un libro para científicos, se presenta una experiencia de escritura alrededor de un proyecto global sobre el tema de las plantas en el primer ciclo de educación primaria. Los objetivos que se pretenden en esta secuencia didáctica son, por un lado, que los alumnos aprendan contenidos nuevos sobre las plantas y que las relacionen con los que ya saben, y por otro, que a partir de una secuencia didáctica que incluye las diferentes fases de la exposición, aprendan a escribir un tipo de texto relacionado con la exposición de información objetiva, en este caso en el área de ciencias. Las autoras consideran que la competencia comunicativa y lingüística es básica para todos los aprendizajes y que se debe desarrollar desde todas las áreas del currículo. Por esta razón, decide abordar el tema de las plantas del área de conocimiento del medio, mediante la realización de un proyecto global en el que de forma específica apareciese la competencia en comunicación lingüística. La preparación de un manual a modo de libro de texto que sirve de estudio y puede quedar recogido en la biblioteca para uso de otros estudiantes, organiza la finalidad de la audiencia del proyecto de escritura y pone en marcha el trabajo conjunto de alumnos y maestros. El capítulo 9 nos lleva hasta sexto curso de educación primaria y la escritura sobre los ecosistemas. Los autores, que forman parte de un grupo de discusión para la mejora de prácticas de enseñanza, muestran cómo seguir avanzando en la escritura a través de las diferentes áreas del currículo y cómo se puede avanzar en un grado de guía y monitorización desde los primeros ciclos de primaria hasta los últimos. Su secuencia didáctica se sitúa también en el área de conocimiento del medio. El alumnado ya ha estudiado los seres vivos en sus aspectos fisiológicos, ahora debe estudiar cómo viven, en qué condiciones se encuentran en la naturaleza. Para ello se propone un trabajo de abajo hacia arriba, es decir, construir un dossier, manual o libro con la información que los alumnos se encuentren en diferentes fuentes, y no de arriba abajo memorizar la información que ofrece el libro de texto. Finalmente, en el capítulo 10 nos devuelve a las aulas de secundaria, y aunque sea en la clase de lengua y en el desarrollo de contenidos curriculares muy específicos, el texto expositivo, otra forma de hacer es posible. El autor se centra en el estudio de las características formales de ese tipo de textos, pero sigue un modelo de secuencia didáctica procesual que permite a los alumnos practicar de manera significativa la escritura de dichos textos. En cuarto grado, alumnos practicar de manera significativa la escritura de dichos textos. En cuanto a eso,
Se intenta recuperar los conocimientos previos que los alumnos tienen sobre los textos expositivos, pero también se intenta relacionar estos conocimientos con el análisis de las características de textos modelos pertenecientes al ámbito académico de los alumnos de biología y literatura. Las siguientes fases dedicadas al proceso de escritura, planificación, textualización, revisión y edición del texto comienzan con la elección de un tema que surge de los intereses intelectuales y afectivos de los alumnos, música, deporte, que quieren hacer llegar a sus compañeros sus conocimientos sobre dicho tema. La secuencia se cierra con una fase de evaluación que permite a profesores y alumnos volver al trabajo realizado, aunque a lo largo de todo el capítulo se recogen opiniones y ejemplos de los alumnos y se van comentando en clave didáctica para explicitar los momentos y recursos que han sido necesarios en cada actividad. Como se puede observar, todas las propuestas están vertebradas por un eje común, la producción de un texto expositivo guiado desde sus momentos iniciales hasta la edición del texto final. Este recorrido por los diferentes niveles nos permite analizar cuáles son los elementos comunes que confluyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los textos expositivos a través de secuencias didácticas: la contextualización del acto de escritura, el acceso a los conocimientos previos y necesarios, la elaboración de un plan o esquema de actuación, la redacción de borradores, la revisión guiada y la edición final del texto. Además, en todas las prácticas se observa una interrelación entre habilidades orales y escritas y entre lectura y escritura. El criterio de selección de las experiencias didácticas ha sido, por un lado, que se ajustasen en alguna medida al modelo de secuencia didáctica que se propone en la primera parte del libro, y por otro, se ha procurado recoger experiencias en las que apareciese la relación que existe entre lectura y escritura, sobre todo en las fases iniciales, cuando es necesario acceder al conocimiento sobre el tema que los alumnos deben desarrollar, así como sobre la audiencia a la que se dirigen, el tipo de texto que van a utilizar o la edición final que van a dar al texto. En este sentido, también nos ha parecido interesantes las experiencias en las que la edición final ha combinado texto con imágenes y formatos diferentes al papel, entendiendo que la escuela debe explotar todo tipo de alfabetización multimodal. El libro resulta pues de interés para todos aquellos docentes interesados por mejorar las habilidades escritas de sus alumnos, pero también para los futuros docentes, que pueden encontrar en él teoría y práctica de la enseñanza-aprendizaje de la composición escrita en las aulas. En definitiva, el lector tiene en sus manos un libro teórico práctico sobre didáctica del texto expositivo. Puede buscar en él respuestas sobre un momento concreto de la fase de composición escrita, puede buscar ideas y propuestas para prácticas de escritura para un nivel específico de enseñanza. En cualquier caso, no queda indiferente ante estas formas enriquecedoras de abordar la enseñanza-aprendizaje de la escritura. Primera parte: la enseñanza-aprendizaje de la escritura como proceso y como práctica social. Secuencias didácticas y escritura. Zaira Camargo Martínez, Graciela Uribe Álvarez, Universidad de Quindío, Colombia. El concepto secuencia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje remite a un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas en torno a un tópico central para la consecución de unos propósitos que deben ser conocidos por todos los participantes. Tiene en cuenta, además, las diferencias y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y genera sobre ellos actividades significativas. Dicha noción permite organizar el trabajo en el aula mediante conjunto de situaciones didácticas estructuradas y vinculadas entre sí por su coherencia interna y sentido propio, realizadas en momentos sucesivos. También, para Macerón, la secuencia didáctica designa la puesta en marcha de una serie de actividades progresivas, planificadas y articuladas alrededor de un tema, un propósito general y unas producciones específicas. El interés de la noción es gestionar un trabajo globalizado en el que se tengan en cuenta los contenidos de enseñanza, los objetivos de aprendizaje que varían en función de las dificultades y del logro de los estudiantes, y la necesidad de actividades y ejercicios variados según un calendario previamente establecido. ¿Cómo pasamos del concepto tradicional de secuencia de actividades a la secuencia didáctica? El concepto de secuencia didáctica puede ser examinado diacrónicamente desde el enfoque más tradicional de clase magistral, con sus etapas de actividades propias, exposición, estudio sobre apuntes de manual, examen y evaluación, hasta la significación que desarrolla el grupo Didactex. Este grupo de investigación concibe la secuencia didáctica como un proceso que integra actividades en torno a un tema central, de modo que permite desarrollar prácticas académicas que atienden al proceso individual del aprendizaje y a los intereses de los estudiantes, mediante una metodología activa y participativa que favorece la construcción del conocimiento y fomenta la competencia comunicativa. La secuencia didáctica toma en cuenta la evaluación formativa, insiste en el proceso, sin soslayar el producto, con el propósito de identificar las dificultades y los logros de los estudiantes. Se inscribe en el juego interactivo de los elementos del triángulo didáctico: alumnos, profesor y materia.
El profesor actúa como facilitador y mediador del desarrollo potencial de los alumnos, guía y controla el proceso de escritura, desde la tutela más estrecha en los primeros momentos hasta la consulta puntual en las etapas posteriores de autonomía. En consecuencia, una secuencia didáctica no puede desarrollarse solo a partir de un conjunto de actividades, ni seguir unos pasos o etapas sin importar cómo se realicen, ni cuándo o por qué. Tampoco puede considerarse una nueva metodología que busca hacer más agradable lo que se hace, sin ponerlo en cuestión, ni un nombre diferente para designar actividades rutinarias entre los procesos complejos de enseñanza y aprendizaje. De hecho, una secuencia didáctica facilita programaciones continuas y más homogéneas, así como la explicitación de objetivos cercanos a los intereses de los estudiantes. En otras palabras, la secuencia didáctica tiende a evitar los escollos de acciones repetitivas o estáticas para proponer sesiones de trabajo que suponen cortes temporales en dichas secuencias y que obligan a los participantes a retomar la actividad conjunta allí donde se dejó y asegurar la continuidad de esta. De forma general, podemos afirmar junto con el grupo Didactec que la secuencia didáctica facilita la identificación del error y sobre todo su aprovechamiento para desarrollar aprendizajes y construir conocimiento, ya que tiene en cuenta las diferencias y ritmos de aprendizaje de los estudiantes para generar la estrategia didáctica. En suma, las secuencias didácticas constituyen un trabajo global y organizado que sirve como marco para que el proceso sea significativo y permita reconocer cómo se está produciendo el aprendizaje y cuál es su finalidad. ¿El diseño de la secuencia didáctica asegura el éxito de la enseñanza y aprendizaje? Tal como se ha afirmado hasta el momento, uno de los conceptos que más se aproxima al recorrido didáctico que deben hacer los profesores para enseñar y escribir un texto es el de secuencia didáctica, porque, en primer lugar, el término secuencia se refiere al orden gradual que sigue la serie de actividades, ejercicios y talleres de aprendizaje que intentan resolver progresivamente las dificultades de los alumnos y que facilitan la toma de conciencia de las características lingüísticas de los textos. Y en segundo lugar, porque la designación didáctica tiene la virtud de evocar tanto el objetivo de la secuencia, aprender, como la acción que lo hace posible, enseñar. Otra ventaja de las secuencias didácticas consiste en que dan el mismo número y el nivel de oportunidades a cada estudiante, porque parten de la premisa de que es posible aprender a escribir diferentes tipos de textos si a través de una enseñanza sistemática se facilitan los instrumentos comunicativos. Dicho en otros términos, que no hay predisposiciones heredadas, sino un trabajo organizado y adaptado al ritmo de aprendizaje del estudiante. También es importante tener en cuenta algunos factores fundamentales en el diseño de las secuencias didácticas. 1. El contexto de recepción como motor del aprendizaje. 2. El contexto de producción como facilitador de este. Pero no basta con el diseño de la secuencia didáctica. Para su buen funcionamiento, resulta indispensable la implicación de todos los actores en el proyecto, lo que supone el desarrollo de una serie de procedimientos, análisis de los conocimientos previos de los estudiantes, planificación global y próxima a sus intereses, explicación y justificación de los objetivos de enseñanza y aprendizaje, bitácora permanente del estudio y las actividades realizadas, evaluación continua del trabajo individual y colectivo, siempre en relación con los criterios de valoración establecidos, empleo de la evaluación como instrumento mediante el cual, además de tener en cuenta el funcionamiento del proceso de enseñanza y de aprendizaje, se regulan y modifican los mecanismos de construcción del conocimiento. Así, desde la secuencia didáctica se pretende conseguir que los estudiantes presenten la información, la interioricen, las estrategias necesarias para acceder a ella y adquieran las destrezas indispensables para diseñar o modificar su plan de acción en función de los propósitos establecidos. De igual forma, resulta indispensable que los estudiantes puedan evaluar cómo han adquirido ese conocimiento. ¿Qué elementos se incluyen en la elaboración de una secuencia didáctica? Para empezar a elaborar una secuencia didáctica conviene definir previamente 1. La etapa en la que se va a trabajar, educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional. 2. El ciclo y el curso. 3. El área o las áreas que van a estar implicadas en el desarrollo de la secuencia didáctica, lengua y literatura, matemáticas, ciencia de la naturaleza, etc. Una secuencia didáctica se caracteriza además por su cohesión y coherencia, flexibilidad, interdisciplinariedad. También puede referirse a una única área y su duración dependerá de los objetivos y ritmos de aprendizaje. De igual manera, es posible establecer unos contenidos mínimos para la conformación de una secuencia didáctica que se advierten en diversos autores y que Camargo, Uribe y Caro sintetizan así. 1. Presentación. Tema central del proyecto, población a la que se dirige, grado o nivel educativo, duración. 2. Justificación.
Importancia del proyecto y referentes teóricos que se tienen en cuenta. 3. Contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. 4. Objetivos. Enunciación de los propósitos en relación con cada contenido. 5. Metodología. Camino. Tiene que ver con la manera sistemática de hacer algo. Para el caso concreto de la educación, contempla las variables relacionadas con tipo de actividad, tiempo, espacio, formas de agrupamiento, materiales y recursos. En función de los objetivos de los contenidos y de las características del estudiantado, el docente optará por una u otra metodología, de manera que, por ejemplo, el aprendizaje de conceptos y de hechos puede producir mediante instrucción directa, clase expositiva, el aprendizaje de procedimientos mediante el descubrimiento, observación y análisis de casos, y el aprendizaje de actitudes y de valores a través del trabajo cooperativo y el debate en grupo. 6. Actividades, acciones en las que se ponen en juego competencias y procesos cognitivos de diverso tipo y que exigen la realización de ejercicios variados que en su conjunto conforman una secuencia de acciones de enseñanza y aprendizaje. 7. Recursos, humanos, físicos, simbólicos, impresos, tecnológicos. 8. Evaluación, aspectos complejos que buscan obtener información sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje con la doble finalidad de valorar por una parte la utilidad de los procedimientos utilizados por el profesor y por la otra de reflexionar sobre el aprendizaje conseguido por los estudiantes, adecuada la enseñanza a los conocimientos previos. De estas perspectivas se establecen 3 tipos de evaluación. Heteroevaluación efectuada por el docente, coevaluación llevada a cabo entre los estudiantes, autoevaluación realizada por el alumno sobre su propio proceso de desempeño. ¿Qué caracteriza la secuencia didáctica para la enseñanza de textos escritos? Una secuencia didáctica de composición escrita responde a características muy específicas, constituidas por un conjunto de contenidos y de sesiones de clase que se estructuran alrededor de 2 tipos de objetivos: los objetivos de aprendizaje y los objetivos discursivos sociales del texto que se va a producir. La organización de las tareas contempla el trabajo en pequeños grupos como una instancia ideal para desarrollar la capacidad de alejamiento del texto y para ejercer el control necesario sobre la complejidad del proceso de escritura. El aprendizaje se fundamenta en el intercambio y en la explicación que éste conlleva sobre la tarea de la escritura y sobre el escrito mismo. Estas secuencias combinan entonces 3 tipos de actividades. Una, las de análisis de 1. Las de análisis de texto propios o sociales, textos que funcionan en el mundo real. 2. Las dedicadas particularmente a la producción de texto. 3. Las de ejercitación específica de los contenidos necesarios para abordar con éxito el proceso global de escritura. Según Camps, 2006, en la secuencia didáctica para aprender a escribir se integran 2 tipos de actividades. 1. Una actividad de producción de un género de texto, es decir, de un texto con una función dentro de una comunidad discursiva determinada en el ámbito académico, administrativo, periodístico. 2. Una actividad de enseñanza y aprendizaje de contenidos específicos referidos al género discursivo objeto de enseñanza. En este orden de ideas, las secuencias didácticas se organizan desde objetivos y contenidos, ya que las actividades alcanzan sentido o significatividad en función de los propósitos planteados y compartidos por profesores y estudiantes. En cuanto a los contenidos específicos de una secuencia didáctica para aprender a escribir, estos están relacionados con el género discursivo, objeto de enseñanza, clase de texto, características lingüísticas, aspectos gramaticales, pragmáticos, su funcionamiento en el discurso. Como señala García Parejo, a partir de las propuestas de Didactex, la elaboración de la secuencia didáctica exige una preparación sistemática por parte del profesor que se concreta en una clara descripción de objetivos y contenidos que se pretenden desarrollar en la secuencia didáctica. Esto revertirá en las expectativas que se transmitirán a los alumnos y en la organización de cada una de las fases de la que consta la secuencia didáctica. El objetivo general que pretendemos con cualquier secuencia didáctica de escritura será escribir textos coherentes, adecuados y correctos de acuerdo con el proceso de producción textual. Contenidos según la secuencia didáctica para la composición de textos escritos. Contenidos conceptuales. Contextos pragmáticos de intercambio de diferentes tipos de texto. Intenciones comunicativas y contextos de recepción. Contenido y esquemas de ordenación de los mismos. Estructuras textuales, características gramaticales y léxicas, proceso de escribir, pautas para la revisión del proceso del producto. Contenidos procedimentales, estrategias relacionadas con el acceso al conocimiento, la planificación, la producción y la revisión. Y contenidos actitudinales, ejercitación de una actividad positiva respecto a la escritura,
desarrollo de la capacidad de observación y atención, fomento de una actitud crítica y reflexiva, búsqueda del rigor conceptual, sensibilidad respecto a la creatividad y al cuidado en la expresión escrita, respeto por las opiniones y producción de las de otros. ¿Qué actividades específicas se puede realizar para el diseño y ejecución de una secuencia didáctica sobre producción escrita de un texto expositivo explicativo? Una secuencia didáctica cuya finalidad última sea la composición de un texto escrito incluye entonces una serie de objetivos, contenidos, metodología y actividades que asumen una doble dimensión, la comunicativa y la de la enseñanza y aprendizaje. Es en este sentido en el que se puede decir que una secuencia didáctica constituye un conjunto organizado por lecciones con un número limitado de propósitos que tiene por objeto una acción lingüística en el marco de un proyecto. Desde este horizonte, el desarrollo de una secuencia didáctica de composición escrita implica el diseño y realización de las siguientes actividades: selección del tema y escritura y contextualización, búsqueda de información y análisis de textos que pueden servir de modelo para la ejemplificación y el reconocimiento del tipo de texto que se propone en el proyecto, descripción y organización de la información recogida alrededor del tema y del propósito de escritura, distribución de la tarea individual en grupo o mixto, elaboración del texto intermedio o borrador tomando en cuenta directrices básicas, revisión del borrador utilizando una parrilla de control, relectura y corrección del escrito, evaluación, redacción del texto definitivo. También para Milian, 1996, las secuencias didácticas para aprender a escribir implican un proyecto con doble objetivo, uno discursivo enmarcado en un contexto de recepción real y otro de aprendizaje que incide en los procedimientos usados para la composición. Desde esta perspectiva, el profesor desaparece como sancionador y adquiere el rol de orientador del proceso, y los estudiantes se convierten alternativamente en emisores y receptores de su propio texto, abriendo así nuevas vías de construcción del conocimiento. De igual modo, Petit-Jean, 2000, expone una serie de actividades específicas que pueden contribuir a la producción de escritos en situaciones de comunicación real. Situación de planificación. En esta fase, el profesor y los estudiantes negocian el proyecto y lo evalúan, bajo la forma de intercambios principalmente orales, pero también escritos. Es así como se elabora la política de escritura, las estrategias de producción y revisión. Este momento suministra a los alumnos incitaciones para escribir en numerosas ocasiones para observar el funcionamiento del escrito. Situación de producción individual o colectiva. En ella los momentos de escritura alternan con las secuencias de evaluación, de mejoramiento y de estructuración. Situación de elaboración y de construcción de saberes que toman múltiples formas: curso del profesor, exposición de los alumnos, trabajos de grupo, elaboración de criterios de escritura. Situaciones de comunicación oral o escrita vividas por los estudiantes. Evaluación de las características de un producto para elaborar un mensaje publicitario, encuesta para la realización de un artículo, presentación de un producto ante el público especializado, que favorecen la percepción y el aprendizaje de las diferencias entre el oral y el escrito. En suma, este autor propone unas situaciones que él concibe como trabajo para proyectos, en la medida en que alternan las actividades grupales con los momentos de producción individual y de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, y que en términos generales conforma un proceso conocido como secuencia didáctica. En síntesis, el trabajo por secuencias didácticas posibilita al alumno saber desde la iniciación por qué y para qué está esforzándose. También, desde la primera producción, el profesor podrá observar qué saben hacer sus alumnos y analizar cuáles son sus principales problemas de escritura, por ejemplo, los conocimientos gramaticales que resultan significativos en la elaboración de cualquier escrito. Este reconocimiento ayuda al docente a seleccionar la serie de talleres, actividades y ejercicios que usará en las diferentes sesiones de trabajo, y la forma como negociará con sus estudiantes los propósitos que quiere conseguir. Por otra parte, la experiencia educativa de la escritura, en colaboración, proporciona al profesor un conocimiento invaluable sobre las operaciones que los alumnos realizan durante el proceso de composición, que más tarde él podrá aprovechar en su intervención didáctica para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La segunda parte de este libro reúne una gran variedad de propuestas didácticas basadas en este modelo de secuencia, implementado en diferentes niveles del sistema educativo y que básicamente responden a la secuenciación que recogemos. Segunda parte. Características de un texto expositivo. Teodoro Álvarez Angulo, Universidad Complutense de Madrid. Roberto René Ramírez Bravo, Universidad de Nariño, Colombia.
Uno de los principios en que se asienta la competencia en comunicación lingüística de los individuos es su capacidad para comprender y producir textos de diferentes situaciones con intenciones distintas, lo que configura géneros discursivos asimismo diferentes. Respecto del propósito de exponer información, se puede afirmar que un texto expositivo es aquel que tiene como finalidad transmitir, exponer y explicar información por parte de quien conoce un tema, a quien o a quienes quieren saber sobre él. Estos textos, como sucede con los demás tipos, tienen una serie de características o regularidades, tanto en su configuración mental o esquemática como lingüística y textual. En consecuencia, se puede afirmar que tiene su propia gramática. ¿Cómo es la estructura de un texto expositivo? La exposición de información obedece a un esquema prototípico que está formado por 3 elementos: problema, resolución, conclusión. Ahora bien, estos textos, a diferencia de los narrativos, no responden a una superestructura común, sino que se ajustan a distintas maneras básicas, subtipos de organizar la información, como veremos a continuación. Para cada subtipo aportamos un ejemplo de un texto producido por un alumno de los tramos finales de la educación obligatoria. Descripción y definición. La descripción en la escritura expositiva está relacionada con conceptos tales como estructura, morfología, procedimiento, proceso, mecanismo, sistema, comparación, funciones, fases, ciclos. Proporcionan conocimientos de un tema, de un objeto, de un fenómeno por los accidentes, las partes, las características, las propiedades, etc., que les son propios y que lo determinan con relación a otros. La definición, a su vez, relaciona con ideas tales como concepto, ley, teorema, axioma, principio, implica delimitación de una categoría con respecto a otras. La consideración de ambos subtipos de organización mental de la exposición, como se puede ver, supone un recurso importante para la mejora de la comprensión y la producción de textos en todas las materias del currículo y en los usos orales y escritos de toda interacción social. Se puede representar. Es asimismo descriptiva la secuencia o proceso que sigue la exposición y explicación de un determinado fenómeno hecho, por lo que se considera una variante de la descripción. Clasificación, tipología. Consiste en dividir el conjunto en clases, identificando las relaciones y grado de los elementos con respecto al todo. Se trata de un esquema o subtipo muy común en los textos que persiguen exponer y explicar información y que se puede representar. Comparación y contraste. Comparar y establecer semejanzas y diferencias constituye un esquema mental o subtipo de exposición de información muy habitual en los textos que pretenden transmitir información. Problema-solución. Este esquema mental o subtipo de exposición de información es igualmente frecuente en estos textos. Este subtipo admite a su vez la representación del problema-solución. Causa-consecuencia. La representación esquemática de la relación causa-consecuencia para exponer información admite variantes, según se ordene anterior o posteriormente los antecedentes y el consecuente. Ilustración. Es generalmente redundante y con fines demostrativos. Se manifiesta bien sea a través de fotografías, vistas panorámicas, dibujos, planos, gráficos, tablas, cuadros, esquemas, etc., o bien mediante el recurso de la ejemplificación o ejercitación. Desde un punto de vista pragmático, aparecen 3 indicaciones del tipo: ¿cómo se puede ver en el gráfico? Observa la fotografía de la página. En este dibujo, observa los diagramas y otras semejantes. ¿Cuáles son las principales marcas lingüísticas y textuales de un texto expositivo? A continuación mencionaremos, distribuidas en distintos niveles lingüísticos y textuales, las expresiones, palabras y marcas lingüísticas y textuales que aparecen regularmente en estos textos. En el nivel textual, recursos tipográficos. Su función textual consiste en favorecer la organización interna en las relaciones intertextuales. Son los siguientes: tipo de letra, guión, números o letras para enumerar hechos o elementos, control de márgenes, comillas, subrayado, uso de paréntesis, ilustraciones y índice. Forma supralingüística, título, subtítulo, epígrafe. Contribuyen a organizar de forma lógica la información en el texto. Uso endofórico de los deícticos. Se trata de marcas o indicadores que refieren a otros elementos del texto que pueden ir delante, anafóricos o detrás, catafóricos. Esta función hace que sean elementos importantes en la cohesión textual. Su función consiste en situar al lector en el texto para que comprenda mejor. Así es frecuente que aparezcan como elementos anafóricos lo dicho anteriormente, como ya se dijo, etc., y catafóricos, más adelante diremos, a continuación señalamos.
Abundancia de conectores lógicos. Son elementos lingüísticos que enlazan las unidades del texto, párrafos, oraciones o apartados, ordenándolos y estableciendo una relación significativa entre ellas. Pueden pertenecer a varias categorías morfológicas, conjunciones, adverbios, locuciones, sintagmas e incluso oraciones. Los más frecuentes en estos textos son los conectores lógicos de adición, de continuación y de enumeración, de causa y consecuencia, de comparación, de ejemplificación, de explicación, aclaración, reformulación, fuente y origen, marcador de conclusión o cierre y resumidor. Fórmula de cierre. Aparece expresada generalmente mediante un resumen o conclusión. Definición, citas, referencias, descripciones, formulaciones de hipótesis, justificaciones causales, inducciones y deducciones. Escaso empleo de valores estilísticos y ausencia en la variedad de matices. Este fenómeno es consecuencia de la pretensión de universalidad y de objetividad que persiguen estos textos. En el nivel oracional, en la construcción sintáctica del texto expositivo son frecuentes las oraciones simples y las oraciones compuestas coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Es importante destacar que la exposición de información muestra preferencia por las construcciones lógicas sobre las psicológicas, establecidas sobre el esquema sintáctico de sujeto, verbo y complemento. Son igualmente marcas textuales características de estos textos las siguientes. Reformulaciones. Consiste en decir lo mismo con otras palabras más fáciles de entender. Se trata, por tanto, de paráfrasis, para la cual se utilizan expresiones tales como sea, es decir, esto es, en otras palabras, dicho de otra manera, etc. Son también frecuentes en textos las ejemplificaciones, comparaciones y enumeraciones. Aposiciones explicativas. Uso de los dos puntos introductorios que, explicativo, inciso explicativo. Estos fenómenos textuales tienen la función pragmática de introducir en el texto información nueva. Predominio del presente y del futuro es indicativo. Suele abundar también los verbos estáticos, así como la cópula ser. Predominan igualmente las formas verbales, no personales o impersonales, por tratarse de textos que persiguen la universalización y la cientificidad. En el nivel léxico, en la exposición de información, el léxico tiene como características principales el monosemantismo y la denotación, lo que representa la búsqueda de la claridad, la precisión, la concisión y el rigor. Es decir, rehúyen la ambigüedad, la polisemia y los juicios de valor. Para ello se recurre a formas lingüísticas propias de la exposición, adjetivación especificativa y pospuesta. Este tipo de adjetivación supone una particularización del sustantivo, es decir, agrega a la significación del sustantivo algo que no está necesario naturalmente comprendido en ella. Sustantivos abstractos. En los textos de carácter humanístico y concretos, en los tipos de tipo técnico-científico. Tecnicismos de cada materia de la que se trate, cultismos y préstamos lingüísticos. Por tal motivo se evitan las palabras baúl, que son como precisas horas de uso cotidiano, cosa, tiene, hacer. Términos compuestos derivados y siglas propias de la materia desarrollada. Marcas de modalización o modalizadores. Introduce el punto de vista del emisor en el discurso. En este tipo de textos abundan los modalizadores asertivos, aquellos que plantean la veracidad o falsedad de un enunciado. Todos estos fenómenos lingüísticos y textuales constituyen la gramática de los textos expositivos, como se dice al principio, de manera que en la medida en que se conozcan y practiquen estos fenómenos, se conseguirá que los alumnos interioricen progresivamente tales regularidades y automaticen la escritura de dichos textos, los más frecuentes en los aprendizajes y en las enseñanzas de todas las materias del currículo y en todos los niveles del sistema educativo. Conclusiones. 1. Los textos expositivos escolares o académicos propios de la transmisión de información y de la construcción del conocimiento responden a una estructura mental y se caracterizan por una serie de regularidades lingüísticas y textuales que es necesario aprender, y en secuencia hay que enseñarles en todas las materias del currículo con el fin de entender mejor y de producir con mayor competencia textos de este tipo, ya que cada materia tiene su lenguaje específico que hay que aprender y enseñar. 2. El conocimiento y la ejercitación de las particularidades de la escritura expositiva favorecen una mayor conciencia de la escritura, ya que se registran en menor medida marcas propias de la oralidad, menos imprecisión o vaguedades, redundancias o repeticiones en el uso de términos. La reflexión sobre el proceso de comprensión y producción de textos permite a los estudiantes interiorizar la idea de que lo escrito no es simplemente una reproducción del oral. 3. La escritura expositiva o académica propicia el rigor y la concisión necesarios en la producción de textos, además de permitir al alumno la adquisición de los rasgos predominantes de esta modalidad de escritura. Ello confirma la necesidad de intervenir en las aulas para proporcionar información acerca de las peculiaridades de textos
de manera que los alumnos tomen conciencia de dichas regularidades y las vayan utilizando progresivamente en la producción en todas las materias del currículo. 4. No es asunto menor el hecho de que la concepción de la escritura que tiene cada centro y cada docente condiciona las producciones de los alumnos. En este sentido, es frecuente que en los ámbitos escolares se insista más en la escritura de ficción, cuento y poesía que en la escritura escolar o académica. Esto confirma la necesidad de ayudar a los alumnos a discriminar ambas formas de escritura, haciendo ver la importancia de la intención cuando se escribe, que sea una u otra la intención o el propósito, el destinatario y el género que se va a producir condicionará el texto que finalmente se consigna, por lo que hay que destinar tiempo a estas tareas escolares, competencia básica en todas las materias o asignaturas. Parte 3. Planificar la exposición escrita, acceder al texto y al contexto. Isabel García Parejo, Universidad Complutense de Madrid. Pilar Fernández Martínez, Colegio Público Federico García Lorca, Majadahonda, Madrid. Los actos de escritura que se desarrollan en el aula tienen como eje, en la mayoría de las ocasiones, la propuesta de los libros de texto. Las prácticas asociadas a estos actos derivan de ejercicios en los que la escritura se utiliza como medio para cubrir otros objetivos y no tanto para favorecer el proceso de comunicación en sí mismo. De este modo, cuando los alumnos se enfrentan con el texto escrito, la fase de planificación, de aproximación al texto escrito, está casi completamente omitida. Sin embargo, si consideramos la escritura como proceso, conviene tener en cuenta la intención comunicativa y explorar diversos medios de planificación, de manera que planificar y organizar la comunicación escrita se conviertan en estrategias fundamentales de las prácticas letradas de nuestros alumnos. Escribimos con mayor soltura y comodidad si conocemos mejor los temas y el objetivo de nuestra comunicación escrita. Por eso es necesario acompañar a los estudiantes en esta fase inicial del proceso de composición para enseñarles a contextualizar la tarea de escritura y a buscar información sobre los temas, las audiencias, las finalidades y los diferentes tipos de textos positivos que se pueden generar. En el proceso de planificación de la escritura se ponen en práctica una serie de estrategias y actividades que están relacionadas con la formulación, recopilación y organización de datos, que servirán para el diseño del plan de actividades dirigidas a la redacción final de texto. Dependiendo de cada situación comunicativa, el uso de estas estrategias puede variar, y en una misma situación comunicativa, cada escritor puede preferir unas u otras, por lo que en las etapas de la educación obligatoria deberíamos explorar la mayor cantidad de estas estrategias. En este capítulo repasaremos algunas de ellas y las ejemplificaremos dentro del proceso inicial de elaboración de un texto expositivo, siguiendo el modelo de secuencia didáctica descrito en el primer capítulo de este libro. ¿Qué tendemos por planificar? La planificación es la primera fase en la organización de cualquier proyecto. Esta fase aporta una idea global de este y de los objetivos que se pretenden y además guía la toma de decisiones. Implica partir de un cuestionamiento inicial de la situación que quiere abordarse, que ayude a definir la meta en la que se sugiere llegar y las acciones que se van a realizar para alcanzarla. Debe además ser un proceso recurrente a lo largo del camino, ya que tiene que plantearse como un diálogo permanente a cada paso que se da. Estos elementos servirán para valorar a lo largo del proceso si los sujetos se acercan o no a los objetivos propuestos y tomar las medidas adecuadas. En el caso de la escritura, la planificación es la primera fase del proceso de producción textual. Está asimismo vinculada a todas las fases de producción de un texto. Está guiada por la consecución de un objetivo final que orienta el proceso que seguirá el escritor y le proporciona una estructura para su escrito, es decir, es una fase que hace de hilo conductor y que dota de significado propio al texto. En el contexto escolar y teniendo en cuenta la diversidad de las aulas, la fase de planificación sirve además como aproximación a la comunicación escrita, entendida como un problema retórico situado en un contexto cultural determinado. Quien escribe qué, a quién escribe, con qué finalidad, en qué contexto y a través de qué género, podrá alcanzar mejor el objetivo comunicativo que se propone. Por otra parte, permite la participación de todo el grupo en clase en esta tarea. Por tanto, un objetivo que se pretende con la planificación es que los alumnos formulen deseos y necesidades de conocimiento en cada uno de estos elementos para alcanzar el éxito comunicativo. Planificar la comunicación escrita. Como hemos señalado, planificar es realizar una serie de acciones dirigidas a organizar el texto que servirá de mensaje en una comunicación escrita con una finalidad dada en un contexto social determinado. En la medida en que estamos hablando de un tipo de comunicación en el que el emisor y el receptor no pueden interactuar directamente, todo el proceso de planificación se plantea como un proceso de reflexión, en el que el escritor debe entender y resolver la situación retórica a la que se enfrenta. ¿Qué escribo?
y a quién escribo. Quizás el tema de escritura se haya determinado antes que la audiencia, quizás sea al revés. Al mismo tiempo se hace necesario definir cuál es la finalidad de la comunicación escrita, para qué escribo. En el que se trate de una tarea impuesta por el profesor no es una ayuda suficiente para la formación de la identidad letrada de los alumnos de la educación obligatoria, por lo que habrá que favorecer el acceso a numerosas finalidades. Así, en esta fase inicial de la composición escrita, los alumnos deberán aprender a hacerse preguntas sobre la audiencia a quien dirige su texto para conseguir buscar información sobre ella, orientar la búsqueda de información de datos para adecuar los contenidos que completarán su texto al público destinatario, organizar el esquema mental de su texto y determinar el registro lingüístico que deban utilizar en su escrito para dirigirse a dicho público. Por otra parte, si hemos dado respuesta a las preguntas anteriores, es fácil que podamos responder a la siguiente pregunta que se nos plantea: ¿cómo debo escribir mi texto? La finalidad de la comunicación y la audiencia a la que nos dirigimos seguramente impongan la estructuración de nuestro mensaje a través de un género textual determinado, ya que los géneros, siguiendo Bakhtin, serían artefactos socioculturales orales y escritos, que han tomado forma a partir de continuos usos sociales en diferentes actos comunicativos. Será el escritor, a través de todo el proceso de planificación, quien modele el tipo textual que mejor se adecue a su contexto y finalidad. Igualmente se debe tener en cuenta en esta primera fase aspectos relacionados con el formato de edición del texto escrito, póster, web, páginas de papel, así como el espacio y tamaño final exigidos o disponibles. Toda esta información ayudará a formular un plan de trabajo secuenciado en el tiempo, al que los estudiantes pueden volver para valorar sus avances en el proceso de composición escrita. Como venimos señalando, es fundamental entrenar a los alumnos a lo largo de la educación obligatoria en esta fase de planificación, porque por un lado ellos suponen un acercamiento a la comunicación escrita, que incluye dominar una serie de géneros textuales construidos socialmente, y por otro supone entrenarse en un proceso cognitivo complejo como es escribir. ¿Cómo podemos ayudar a planificar el texto escrito en el aula? Como hemos intentado mostrar, planificar incluye una serie de actividades tales como definir el contexto comunicativo, el tema sobre el que se va a escribir y el tipo de texto que se va a generar. Para ello resulta de especial ayuda otra serie de actividades tales como las señaladas en el cuadro, relacionadas con la recuperación de conocimientos previos, la formulación de necesidades, la génesis de ideas y la elaboración de esquemas. Buscar ideas. Se puede decir pues que la fase de planificación es una fase de búsqueda, en la que en los años de la educación obligatoria el profesor se convierte en guía fundamental hasta que los alumnos tengan el control sobre el recorrido que les lleva a la composición de cualquier tipo de texto en cualquier contexto comunicativo. Entre las técnicas asociadas a las actividades, las más conocidas son la escritura libre, la lluvia de ideas, el racimo asociativo, la expresión gráfica y el diálogo. Todas estas técnicas suelen utilizarse para generar ideas. Así, por ejemplo, la escritura libre o flujo de ideas consiste en dejar correr el pensamiento sin preocuparse por la forma. Interesa que el escritor, en este caso el alumno o alumna, manifieste sus conocimientos previos sobre el tema en un papel. Hay que animarle a descubrir que seguramente sabe algo sobre lo que se está proponiendo en clase, ya sea el tema o el tipo de texto que necesitamos usar. La lluvia tormenta de ideas consiste en recoger por escrito durante 5 o 10 minutos todas aquellas asociaciones que nos sugieren a partir de la palabra o enunciado que se nos propone. En este momento no nos importa la organización, solo recoger el mayor número posible de ideas. Puede servir tanto para recuperar conocimientos previos como para interrogar sobre los nuevos conocimientos que se desean o necesitan. Así, retomando los conocimientos manifestados por el alumno a propósito, se les sugiere que anote qué quieren saber sobre el tema. El racimo asociativo es una técnica parecida a la anterior. Sin embargo, en este caso, las ideas sugeridas se presentan a modo de esquema visual, como ha preferido plasmarlas un alumno en un texto expositivo. En otras ocasiones habrá que tener en cuenta que quizás en este primer momento de génesis de ideas, no todos los alumnos se sientan cómodos con el medio lingüístico. En estos casos, las preguntas sobre qué y qué quiero saber pueden ser contestadas a través de la expresión gráfica y visual, esto es el dibujo, los bocetos u otro tipo de manifestaciones visuales, por lo que habría que facilitarles estos medios con vistas a motivar la exposición escrita posterior. De igual manera, la colaboración entre el grupo y el diálogo con el profesor pueden ser herramientas útiles preferidas en otras situaciones. En estos casos, las preguntas del tipo qué, quién, dónde, cómo, cuándo, por qué, o las más específicas qué es, qué lo causa, qué se parece, a qué categoría pertenece, pueden guiar el diálogo y los primeros pasos de búsqueda de información. Buscar información.
Otra de las estrategias asociadas a la planificación, tal como se presenta, es la búsqueda de información, sobre todo en lo que se refiere a la planificación de textos expositivos, ya que estos suponen la exploración sobre un tema. Esta fase resulta pues especialmente interesante para que los profesores orienten al alumno acerca del acceso a diferentes fuentes de datos y los guíen en la recopilación, selección y organización de estos. Entre las fuentes de datos que se pueden manejar en la educación obligatoria tenemos libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, medios de comunicación de masas, medios que proporcionan el acceso al ordenador. Por otra parte, es el momento también para usar los recursos y facilidades que proporcionan las bibliotecas de los centros, incluso las del entorno inmediato. La búsqueda de información, que puede ser individual o grupal, ha de estar guiada desde las primeras preguntas que han surgido en los primeros momentos de la planificación. Elaborar esquemas. Unida a la búsqueda de información se encuentran estrategias tales como la selección y organización de ideas, para lo cual la elaboración de esquemas resulta de gran utilidad. La elaboración de esquemas se realiza también en el momento de la génesis de ideas. Estos esquemas previos nos guían en la búsqueda de información, ya que nos han servido para cuestionarnos sobre lo que necesitamos saber. Tras la recogida de datos, los esquemas nos sirven como organizador mental de ideas y como forma del texto. Es el guión que vamos a seguir en nuestro escrito. En los primeros cursos de la educación obligatoria, la elaboración de este esquema deberá ser muy pautada. En los últimos cursos, el profesor será quien asegure que el proceso se lleve a cabo y que los alumnos estén cuestionando sobre la coherencia de la organización del texto. La planificación de una secuencia didáctica para la escritura de textos expositivos. Si seguimos la propuesta realizada en el capítulo 1 en lo que se refiere al modelo de secuencia didáctica para la escritura de textos expositivos, la fase de planificación se puede concretar en 3 momentos: contextualizar el proyecto de escritura, leer el mundo; acceder al conocimiento, leer para saber; del caos al orden, leer para planificar. En el primer momento, contextualizar el proceso de escritura está dedicado a investigar y activar los conocimientos previos sobre los que poder sustentar el posterior desarrollo del tema escrito y del texto que se va a generar. Estos conocimientos tienen que ver con el tema en sí y con el contexto que rodea la comunicación escrita. Su intención, el público a quien se destina, los modelos textuales que la sustentan. Esta generación de datos conocidos debe servir de motivación para la tarea propuesta y para la búsqueda de nuevos datos. En el modo Didactec se especifican las tareas que deben realizar alumnos y profesores. La segunda fase, el acceder al conocimiento, es una continuación de la primera en el sentido de que supone la búsqueda de los datos que se necesitan o se quieren conocer a propósito del tema de escritura que se ha propuesto o negociado. El alumno, con ayuda del profesor, debe plantearse qué necesita saber para llevar a cabo su tarea. Sin embargo, es aconsejable ir profundizando en estos aspectos en diferentes momentos para no sobrecargar desde el principio al alumno escritor con decisiones de naturaleza tan diversa. El objetivo fundamental de esta fase es que el alumno formule los deseos y las necesidades de conocimientos que genera su tarea de escritura, de tal manera que pueda poner en práctica estrategias cognitivas relacionadas con la recopilación y organización de datos que le sirven para la posterior elaboración de su texto. Los datos se obtienen de diferentes fuentes documentales y, aunque en este momento sirven a la búsqueda de información, cumplen también la finalidad de presentar diferentes modalidades textuales e intenciones comunicativas, lo que facilitará la posterior toma de decisiones sobre sus propias intenciones y la forma de edición. Al profesor le corresponde además ir presentando textos modelo que sirvan también para el posterior análisis de las características textuales. Si seguimos con nuestro ejemplo anterior relativo al texto expositivo sobre los animales, los alumnos pueden formularse diferentes preguntas. Con las propuestas realizadas por los alumnos, el profesor, en este caso, propone un total de 12 preguntas. Finalmente, el tercer momento de la planificación, del caos al orden, debe centrarse en la toma de decisiones. Para ello se hace necesario trabajar de manera explícita desde 3 fuentes: la tarea de escritura, intención, destinatarios, géneros, tipo de texto, características textuales y gramaticales, y el tema, desarrollado acorde a la tarea y al tipo de texto elegido. En la medida en que se trata de una fase compleja, el papel del profesor, una vez más, es fundamental. Por un lado, es responsable de presentar las diferentes características estructurales y lingüísticas de los tipos textuales y de posibilitar prácticas de comprensión y expresión a efectos prácticos. Por otro lado, debe elaborar plantillas que orienten a la planificación del texto del alumno y, además, a lo largo de este proceso de planificación, debe procurar un andamiaje lo más individualizado posible, ya que es un momento continuo de revisión y de cuestionamiento a propósito de las intenciones comunicativas iniciales. En esta fase se ponen en funcionamiento estrategias cognitivas tales como la selección de información necesaria,
en función de la intención comunicativa, el público al que va dirigido el texto y el tema propuesto. La formulación de objetivos, la elaboración de esquemas, lo que supone clasificar, integrar, generalizar, jerarquizar, así como la definición de metas a lo largo del proceso. Desde el punto de vista metacognitivo, esta fase permite activar estrategias tales como diseñar el plan que se va a seguir, seleccionar las estrategias que se van a emplear en la elaboración del texto, observar cómo se va desarrollando el plan y revisar, verificar o corregir las estrategias que sean necesarias a partir de este proceso de revisión. Si nos acercamos de nuevo a nuestros alumnos de primaria que estaban trabajando, podremos comprobar cómo tras leer diferentes tipos de texto modelo, analizan sus características estructurales, retoman la categorización sobre la información y han decidido qué quieren exponer sobre el tema. Parte 4. La textualización o escritura del primer borrador. Silvia Agosto Riera, Instituto de Educación Superior Ramiro de Maeztu en Madrid, Universidad Complutense de Madrid, y Rosario Pico Escalante, Instituto de Educación Superior Las Lagunas, Rivas, Bacia, Madrid, Madrid. ¿Qué es textualizar? Textualizar es escribir textos con sentido que reconozcan el contexto social en el que se inscriben, que se adecúan a la intención comunicativa, a los destinatarios y al género elegido. La producción de textos escritos es la fase que sigue a los momentos de contextualización y planificación de la comunicación escrita referidos en el capítulo anterior. El objetivo de esta fase es la escritura del texto que llamaremos borrador, ya que se trata de un escrito de carácter intermedio entre la fase anterior y posterior, centrada en la revisión del texto. Igual que el artesano de la madera elabora con los materiales un objeto y luego lo pule y tornea, así el escritor produce un texto borrador que organiza, estructura y elabora con los materiales lingüísticos. Cada cierto tiempo deberá alejarse de su obra para comprobar si ésta va tomando la forma perseguida con el fin de pulir hasta quedar satisfecho del resultado. Desde el punto de vista didáctico, los borradores permiten, por una parte, desarrollar el guión elaborado en la fase de planificación y, por otra, detectar si la escritura que se va desarrollando se ajusta a lo que a lo largo del capítulo denominaremos las características formales del texto. La escritura del borrador supone así tener en cuenta tanto estrategias cognitivas como formas y usos lingüísticos específicos. De igual manera, esta fase debe servir para desarrollar en los estudiantes actitudes positivas hacia la elaboración de textos intermedios o borradores, ya que un escrito es un producto siempre susceptible de revisión y mejora. En este momento también es fundamental el papel del docente. Como se ha presentado en el capítulo 1, frecuentemente las prácticas de aula tienen poco en cuenta la dificultad que supone el acceso a los usos formales del lenguaje, por lo que la ayuda que recibe el aprendiz se reduce a cuestiones de terminología o de ortografía, eludiendo las dificultades de orden textual o discursivo. Por ello, la elaboración del primer borrador debe apoyarse en actividades guiadas y materiales que sirvan de ayuda en este proceso. Algunas de estas actividades, como veremos a lo largo del capítulo, pasan por la integración de la lectura y de la escritura. El proceso de producción de un texto desde el punto de vista cognitivo. Desde el punto de vista cognitivo, el proceso de producción actúa bajo la orientación del plan de escritura con el fin de obtener un lenguaje correcto que se corresponda con la información recuperada de la memoria del escrito. Según Knoll, el proceso de producción es el resultado de una planificación semántica que se articula del modo presentado. En el proceso de conceptualización entran en juego las siguientes estrategias: leer y analizar textos modelo y documentación acerca del tema. La escritura se vincula estrechamente con la lectura, quien escribe parte de los textos producidos para crear nuevos textos en un proceso de continua transmisión de la cultura, siempre reelaborado. Organizar el texto según los géneros discursivos y dentro de ellos según los tipos textuales, es decir, organizar el guión diseñado de la fase de planificación, eligiendo el modelo textual más adecuado a la finalidad comunicativa. Desarrollar las ideas por escrito siguiendo el plan global del texto y el guión específico, estableciendo relaciones entre ideas o proposiciones, creando analogías, generando inferencias, buscando ejemplos y contraejemplos. Escribir teniendo en cuenta las características formales del texto, así como las características de enunciación del estilo. La estructuración y la redacción del texto expositivo. Desde el punto de vista lingüístico, el momento de la textualización supone tomar decisiones sobre dos niveles o planes textuales. 1. El nivel de la estructura general que liga el texto con los esquemas mentales y con los planes globales del escritor. 2. La estructura superficial o forma que van tomando las diferentes unidades lingüísticas de la palabra al párrafo, pasando por la oración.
La estructuración global del texto. Por estructuración global del texto nos referimos a la organización del contenido semántico de los textos expositivos. Como se ha explicado en el capítulo dedicado a las características de estos textos, la organización semántica de estos gira en torno a tres grandes ejes de desarrollo temático. Introducción, trata de presentar el tema del que versa el texto, sus antecedentes y contexto. Se trataría de contestar a las preguntas ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? Desarrollo, presenta la explicación del tema y los subtemas hasta su finalización. Se trata de una fase de resolución. ¿Por qué? Está compuesto de. Conclusión, cierra la exposición, resaltando los principales aspectos desarrollados. Se trata de la fase de evaluación, así pues, como conclusión. Ejemplos prototípicos que siguen este desarrollo temático podemos encontrarlos en los diferentes manuales escolares, como es el caso del texto que analizamos. Como se puede observar desde el punto de vista del contenido, el texto anuncia que existe una gran diversidad lingüística en la lengua española y que esta diversidad se debe a las variedades sociales y geográficas y a la existencia de diferentes situaciones comunicativas. El cuerpo del texto se centra en explicar en qué consiste cada variedad y qué se entiende por situación comunicativa. El cierre o conclusión en este caso retoma la idea de la unidad de la lengua a través del concepto de norma lingüística común para todos los hablantes. La presentación de textos modelo dentro del proceso de composición escrita es una herramienta fundamental para poner en contacto a los estudiantes a lo largo de toda la educación obligatoria, con diferentes posibilidades de estructuración semántica de los textos expositivos, así como para conocer a través del uso las diferentes marcas textuales propias de estos textos recogidas en el apartado siguiente. La redacción del texto, elaboración del borrador. La redacción consiste en dar forma verbal escrita al contenido que ya está estructurado. Para redactar hay que tener en cuenta los niveles de textualización y las marcas textuales propias del texto expositivo, algunas de las cuales han quedado manifiestas. Nivel paratextual, control de márgenes, subrayados y cambios en el tipo de letra. Nivel del párrafo, punto aparte, uso de conectores, organizadores léxicos. Nivel de frase, puntuación, uso del presente y de formas impersonales. Nivel de palabra, tecnicismos, precisión léxica, adjetivación, ortografía, uso de la lengua escrita estándar. Para facilitar el acceso a la memoria de los diferentes niveles de textualización que entran en juego en la redacción de un texto expositivo, es interesante contar con carteles o fichas que recojan dicha información. El aula como lugar de escritura. La manera de llevar a cabo la escritura del borrador de texto expositivo en el aula puede ser individual o en colaboración. La escritura individual requiere concentración y es la mejor forma de asimilar el proceso, así como desarrollar un estilo propio. La escritura en colaboración, ya sea en parejas o en grupos, requiere la participación activa de todos sus miembros para que cada uno tenga acceso a los conocimientos, planificación y escritura, ya que perseguimos un doble objetivo, la producción del texto y la asimilación del proceso de su creación. En ambos casos, el papel del profesor debe ser el de mediador, que orientará y ayudará a cada alumno en el proceso de organización, desarrollo y de textualización, dedicando tiempo en el aula. Brindará una serie de materiales didácticos y recursos pedagógicos que faciliten la consulta de los elementos que intervienen en el proceso de escritura de un texto expositivo. He aquí algunas posibilidades. Materiales didácticos, murales de cartulina para exponer en la pared y fichas de colores con las características formales del texto expositivo pegadas en ellos, transparencias con información sobre los subtipos de textos expositivos, ejemplos de distintos tipos expositivos, recursos del profesor en sus explicaciones, intercambio de información con los alumnos del tipo pregunta-respuesta, de qué recursos vamos a disponer, aportar ejemplos de la vida real cotidiana o juvenil. El espacio elegido para escribir deberá ser dotado de materiales de consulta, diccionarios, enciclopedias, libros e internet. Además tendrá la versatilidad suficiente como para que la disposición del mobiliario se adecue a las necesidades de trabajo individual en grupo o asamblea. Actividades para la organización de la estructura del texto. Una vez que se han contestado las preguntas planteadas en el capítulo anterior sobre planificación, sobre qué tema escribes, a quién escribes, para qué escribes, qué necesitas saber sobre otros elementos, las actividades de escritura, como hemos señalado en este momento de la producción del texto escrito, deben incidir en dos planos del texto, en el plano de la estructura general y el nivel superficial. Las actividades centradas en la estructura textual deben permitir poner en contacto a los alumnos con diferentes esquemas textuales, así como ordenar las ideas del texto propio que se está produciendo. Estas actividades serán más o menos guiadas según el nivel de los estudiantes. La ficha modelo preparatoria para la elaboración del guión que sirve al desarrollo del texto expositivo puede tener esta forma si le interesa. Por ejemplo, organizar los datos de nuestra exposición siguiendo un modelo de secuencia tipo definición descripción.
Sin embargo, el modelo puede ampliarse y complicarse mucho más. Si seguimos la secuencia didáctica presentada en los capítulos anteriores, relativa a la exposición escrita sobre animales, podremos observar que para desarrollar un guión, el subtipo definición-descripción resulta adecuado. Actividades para la organización superficial del texto. Además de la estructura que proporciona la coherencia semántica al texto, la textualización es el momento para verbalizar las ideas a través de las palabras, las frases y los párrafos. Es quizás el nivel que menos atención recibe dentro del proceso de escritura, ya que exige una enseñanza explícita de los mecanismos de cohesión que operan en cada tipo textual. Por eso creemos necesario el trabajo con textos modelos donde se puedan conocer la forma y el uso de estos mecanismos de cohesión. Así, una posible actividad sería recordar con los alumnos las características del texto expositivo en los niveles párrafo y oración. Si nos interesa incidir sobre el uso de determinados conectores, podemos recordarlos y clasificarlos. Entre todos se pueden elaborar tarjetas para colocarlos en un sitio visible del aula, donde hay dibujadas unas cartulinas con los títulos que identifican las clases de conectores: adición, causa-efecto, explicación, ejemplificación, etc. A continuación se reparten las tarjetas con las listas de conectores de diferentes clases y se propone a los alumnos que las pinten bajo el título correspondiente de la cartulina. Se puede proceder de la misma forma con los rasgos sintácticos, orden de palabras, signos de puntuación, para delimitar complementos, proposiciones y aclaraciones. Si comparamos los dos textos, no se puede negar que hay complejidad léxica y sintáctica. El alumno organiza su texto alrededor de epígrafes que manifiestan de manera explícita el contenido de párrafos que contiene. Ha ganado en el uso de diferentes organizadores textuales que sirven para establecer relaciones de explicaciones, reformulaciones, ejemplificaciones, enumeraciones, que son características entre otros textos expositivos. Es decir, que a lo largo de todo el proceso los alumnos pueden adquirir una mayor conciencia de las particularidades de la escritura de los textos expositivos, y esto se ha debido al esfuerzo de explicitación y de instrucción alrededor de todos los elementos que intervienen en el proceso de escritura a nivel cognitivo y textual. Conclusiones. Con los borradores que se ofrecen a continuación, realizados por alumnos, se quiere incidir en la idea de que es necesario explicar los dos niveles de textualización, la estructura global y la superficial. El borrador ha de servir para ir mejorando cada uno de estos apartados. A veces alumnos y profesores nos centramos en un único nivel y cerramos el proceso de escritura con pequeños comentarios sobre el otro nivel, lo que no favorece la mejora del texto en su conjunto ni la llegada a la fase final de la composición, la revisión y la edición. Parte 5. Del borrador al texto definitivo, la revisión de textos. Teodoro Álvarez Angulo, Universidad Complutense de Madrid. Justificación. La revisión y reescritura de texto es una función mental y discursiva que supone volver a trabajar el pensamiento a partir del borrador para clarificarlo y reescribir el texto, lo que implica evaluar y mejorar la redacción y también transformar el conocimiento y construir pensamiento. En tal sentido, probablemente sea la fase del proceso de producción de textos que requiere mayor detenimiento y reflexión. Por otra parte, cuando se revisan y reescriben textos, se constata que este subproceso o fase de la escritura se caracteriza por ser recursivo, en cuanto se ha de tener presente el contexto de producción, el proceso, fases, estrategias, actividades y el texto, norma de textualidad y regularidad lingüística y textuales. De ahí la importancia que se atribuye a la función cognitiva y textual de la revisión y la reescritura, ya que supone aclarar un mismo concepto o ideas, transmitir y demostrar conocimientos, dotarse de una herramienta de aprendizaje para transformar el conocimiento, incrementar el pensamiento y la habilidad de resolver problemas, ejercer la participación que requiere vivir en comunidad. Todo ello pone de manifiesto lo complejo que resulta revisar y reescribir textos, como afirman reiteradamente los escritores consagrados, así como la mayor parte de las teorías o modelos de escritura, algunos de los cuales incluyen un modelo sobre la revisión y la reescritura, como pueden comprobarse en Álvarez y Ramírez en el 2006. En este sentido, podría afirmarse que así como la relectura garantiza una comprensión del texto más cabal, la reescritura y la revisión propician la escritura de un texto de mayor calidad. Naturalmente, todo esto no es fácil y requiere tiempo. Tal complejidad reside en el tránsito que se sigue desde el borrador al texto definitivo, durante el cual los escritos se interrumpen para realizar tareas sobre errores tipográficos, modificaciones de puntuación, reformulación de frases, reestructuración del texto, añadidura o supresión de información. Estas acciones implican que los escritores deben leer permanentemente sus textos para evaluarlos y mejorarlos, lo que lleva consigo tareas como la detección, el diagnóstico y la corrección de los errores, aspectos mejorables. En las aulas, la conducta más frecuente suele ser
la resistencia de los alumnos a volver sobre lo escrito, a reconsiderar los diferentes niveles de intervención, letras, sílabas, palabras, expresiones, frases u oraciones, párrafos, ideas, el texto en su conjunto y el paratexto. El procedimiento más habitual consiste en pedir a los alumnos que escriban textos sin solicitarles el borrador correspondiente, con lo que el alumno no concede valor a los textos intermedios, es decir, que se le pide que produzca textos a la primera y que los entregue al profesor bien redactados. Esta tradición escolar en lo que concierne a la revisión de textos choca con la cultura de niños y adolescentes en nuestra sociedad respecto de los hábitos de revisión, inspección y control, que cada vez más se llevan a cabo en los ámbitos de la producción económica e industrial y de los servicios, tales como las revisiones posoperatorias, los controles pediátricos y médicos, las revisiones industriales y mecánicas, las inspecciones, los controles de calidad y la producción de los alimentos. Esta cultura de revisión, control e inspección la tienen los niños y adolescentes con facilidad en la vida social, sin embargo no es hábito común en el ámbito escolar. Esto sucede principalmente porque revisar y reescribir supone retomar, reformular, reescribir, en definitiva reflexionar sobre lo escrito, considerar lo realizado como algo provisional intermedio entre los esquemas y borradores, por un lado, y el texto definitivo por otro, lo que se traduce en mayor rigor, precisión y concisión. ¿En qué consiste la revisión y la reescritura de un texto? Revisar textos consiste principalmente en identificar logros y problemas textuales, de modo que se destaquen los primeros y se busque resolver los segundos mediante la correspondiente reformulación o reescritura para que queden más precisos, más bellos, más acordes con las intenciones comunicativas, más organizados, coherentes y cohesionados, más adecuados al perfil de los destinatarios, a su conocimiento de los contenidos y de los registros lingüísticos que dominan, así como correctos léxico, gramatical y ortográficamente. Así se entiende la búsqueda de la palabra exacta que perseguía en sus escritos Gustavo Flaubert. Se trata, por tanto, de un saber hacer, de una actividad de vuelta sobre el texto, que interviene en todas las tareas y en todas las fases de la escritura, y ello hace que la función de revisión y de escritura sean funciones de mejora y, por tanto, es una tarea pedagógica esencial, máxime, cuando se refiere a los textos expositivos o académicos, los más frecuentes en los ámbitos escolares. A tal efecto, la relectura para revisar un texto consiste en una triple tarea: detectar, identificar y modificar la unidad de lengua fragmento considerado mejorable por el escritor, de manera que éste vuelve a trabajar su pensamiento para clarificarlo y buscar la formulación correspondiente para reescribirlo en el texto. Concebir la escritura como proceso, además de como producto final, supone reconocer que se revisa, no solo al final del texto, sino también cuando se planifica y se redacta, es decir, antes de empezar a escribir, durante la redacción y en el tránsito del borrador del texto definitivo. Es pues una función recursiva en cuanto que a partir del contexto de la escritura se atiende a las modificaciones de la selección de la información pertinente, a los acomodos con la intención y con el destinatario, así como la elaboración del texto y el formato que definitivamente adopte su edición. La complejidad de los procesos de revisión textual, estudiada por la psicología cognitiva, las ciencias del lenguaje y la comunicación y la didáctica de la escritura, hace necesario en sus primeros pasos tutelar la revisión mediante el diseño de guías de control que faciliten el diagnóstico y la actuación sobre el texto para mejorarlo. Este ir y venir de identificación de problemas y su expresión en el borrador o borradores permite que el escritor remodele sus esquemas de conocimiento y, en tal sentido, contribuye a transformar el conocimiento, característica principal de la escritura. Esto es lo que, por otra parte, hace que las funciones de revisión y de reescritura sean raras en los escritores noveles, quienes generalmente en ocasiones se ciñen a los aspectos superficiales del texto. Sin embargo, la ejercitación o no de la revisión, la edición y la presentación del texto implican una determinada concepción de la escritura por parte del alumnado y del profesorado, que se traduce en las prácticas diarias de aula, así como en la documentación pedagógica del centro. ¿Cómo revisar y reescribir un texto expositivo? La revisión de texto se lleva a cabo a lo largo de 3 fases o momentos en los que se pretende favorecer la reflexión del alumnado, con la finalidad de que interiorice las estrategias y llegue a automatizar e incrementar su competencia textual. Las 3 fases son las siguientes: antes de escribir el texto, la planificación, en cuyo momento se invita al alumno a llevar a cabo las siguientes acciones: pensar y tener presente al lector o destinatario, la intención o el propósito, el género discursivo y el conocimiento del tema sobre el que desea escribir, concretar las necesidades de documentación y la búsqueda de fuentes documentales. En definitiva, en esta primera fase se trata de tener permanente en cuenta el contexto en que se inserta el texto expositivo, que se piensa escribir, que se está escribiendo o que se ha escrito,
Durante el proceso de redacción del texto, hasta llegar al borrador, se recuerda al alumno la importancia de los siguientes aspectos: tener presente el manejo de la documentación y de la información localizada, así como los moldes de organización de la información correspondientes a los diferentes subtipos de exposición de información, las normas de textualidad, las regularidades lingüísticas textuales predominantes en estos textos. Todo ello dará como resultado el primer borrador o texto intermedio. Después de haber escrito el primer borrador, se anima al alumno a realizar las siguientes acciones: releer el borrador para localizar y destacar aciertos y también resolver errores conforme a los niveles de intervención y las operaciones o mecanismos cognitivos para revisar y editar texto, consignar las modificaciones que ha de llevar a cabo para mejorar el texto, consultar al profesor las dudas existentes antes de dar el texto por definitivo. La identificación de logros y problemas textuales y su resolución supone, por tanto, trabajar con borradores o textos intermedios en los que se aplica una serie de operaciones mentales que se corresponden con los diferentes niveles lingüísticos textuales de intervención en el texto, como se puede ver. Cabe observar que el orden de aplicación de la intervención admite distintas posibilidades que, si bien aquí se expone de mayor a menor desde una consideración semántica. ¿Cómo se procede para revisar un texto expositivo? El procedimiento de revisión y reescritura del texto es el siguiente: lectura, con el propósito de evaluar y mejorar el texto; comprensión del texto; detección de carencias de información, incoherencias y irregularidades, inexactitudes, ambigüedad, inadecuación, incorrección, repetición, anacolutus, etc.; diagnóstico de tales fenómenos; modificación o reescritura del fragmento de texto escrito considerado perfectible por el escritor. La manera de llevar a cabo la revisión y la reescritura puede ser individual, por parejas o por pequeños grupos, de 3 a 4 personas. La escritura en colaboración suele conseguir logros mayores que la individual, ya que la revisión de un mismo texto entre varios crea una situación de comunicación susceptible de hacer surgir en mayor medida demandas de esclarecimiento. Se contrastan y comparten ideas y se elaboran conjuntamente posibles soluciones o alternativas. Se hacen planes hablando sobre escritura, se presta atención y se acepta más fácilmente el modelo de compañeros, a la vez que facilita y enriquece la identificación de los problemas retóricos, la toma de decisiones acerca de las modificaciones y su reformulación. De cualquiera de las maneras es importante contar con la ayuda, la mediación o el andamiaje del maestro profesor, quien procurará destinar tiempo para ayudar a cada alumno a diagnosticar logros, errores, desajustes que se observan en el texto que redacta, conforme a los principios del aprendizaje significativo conceptualizado. ¿Cómo se interviene en el aula? La aplicación práctica de la revisión de textos se lleva a cabo a través de los siguientes pasos. 1. Precisión del nivel o los niveles en que se decide intervenir. A tal efecto, en los comienzos de esta aplicación, convendrá no hacer una revisión completa de cada texto, sino que será preferible aplicar distintos niveles a diferentes textos para no cansar al alumno con el mismo texto. 2. Detección de las unidades o fragmentos lingüísticos que el autor considera mejorables. Ello implica diagnosticar el problema retórico existente que se pretende mejorar, para lo cual se decidirá cuál o cuáles son las operaciones textuales que se han de llevar a cabo. 3. Reestructura de un texto nuevo. Esto se realiza de manera recursiva hasta por dar definitivo el texto.